primero dar mi agradecimiento y reconocimiento a la Cámara de Comercio de Bogotá por la convocatoria de este escenario, frente al cual no podíamos tomar una decisión distinta de concurrir, que ha sido además una norma de conducta desde cuando yo llegué a la CAN, acercar mucho a la CAN al ciudadano andino, y eso pasa por acercarla a los gremios, a las organizaciones que representan al sector productivo, y naturalmente caminando siempre de la mano con nuestros gobiernos. Quisiera preguntarle cuál es el tiempo que considera pertinente para usar en lo que voy a exponer. No escucho. Pena, me silenciaron. Alrededor de unos 10 minutos, doctor Pedraza. Perfecto. En 10 minutos es bastante difícil, pero voy a hacer un esfuerzo de síntesis, cómo poder en 10 minutos contar resumidamente lo que en 52 años nosotros hemos venido haciendo desde cuando se facturó por cuenta de unos visionarios que creyeron en la integración y creyeron que en su momento como hoy podíamos caminar juntos por ese camino para llegar a eso que usted ha mencionado, que es el fin, digamos, de la filosofía creacional más importante, que es el buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Y nacimos entonces en estas condiciones con otro país adicional, que era Chile, que nos acompañaba, luego Venezuela, en fin, hoy somos 4 países, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y representamos nosotros juntos la 11ª economía del planeta. Somos 111 millones de ciudadanos andinos y hemos tenido exportaciones hasta por 120.000 millones de dólares al mundo, y tenemos un movimiento de exportaciones intracomunitarios que han llegado al tope de casi los 10.000 millones de dólares, significando que tenemos vigencia. A mi llegada, el 11 de enero del año 2019, determiné por el encargo de los presidentes generarle a esta institución un estertor que le permitiera salir un poco del letargo en que se encontraba, ponerla en dinámica y con mucha actividad, y darle vigencia y modernidad, presteza, eficiencia y naturalmente mucha comunicación para significarle al ciudadano andino los beneficios que nosotros hemos venido realizando. Y en ese entorno nos viene una pandemia, y en medio de la pandemia, que es quizás el tema que más puede importarnos en el panel del día de hoy, nosotros no nos detuvimos, al contrario, pusimos el acelerador en muchos aspectos que para nosotros eran vitales, como por ejemplo la agenda digital andina, y la transformación digital la hicimos mucho más rápida, más próxima. Logramos en medio de pandemia la aprobación de 19 decisiones en varios aspectos: facilitación de comercio, en simplificación de trámites para comercializar productos de higiene doméstica, absorbentes, higiene personal, la digitalización de los procesos, en fin, en materias que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con aspectos agropecuarios. Y, por supuesto, tenemos además vigentes unas medidas de prevención sanitaria para las operaciones de tránsito aduanero. Y de la misma manera, expedimos un protocolo para evitar el riesgo del contagio en las zonas rurales de nuestra región, producto de un acuerdo con el OIRSA de Centroamérica y el CBP del Cono Sur, para 575 millones de habitantes y en todo el continente 18 países. De esta manera avanzamos muchísimo, y también estamos trabajando en plena pandemia en la reactivación y en la diversificación y recuperación de los mercados para las exportaciones a través de un impulso importante al e-commerce, y naturalmente también hemos realizado una rueda de negocios virtual el año pasado, y este año aspiramos a que tengamos ya la posibilidad, ojalá la vacuna nos lo permite, las condiciones fitosanitarias, hacerlo de manera presencial o de semipresencialidad. Y logramos también
tener un movimiento comercial que nos permite estar no obstruidos por la pandemia. Y a ello también, por supuesto, le hemos incentivado una capacitación a las MIPYMES en 8 seminarios que invertimos 3 meses del año pasado al final. Y también creamos unas condiciones importantes en aspectos sociales, por ejemplo, con los foros del empoderamiento de la mujer y la promoción y la participación en la economía digital. Más de 50.000 mujeres se vincularon en nuestros paneles. Reactivamos el programa de pasantías. Practican para que las muchachas y muchachos hoy se acerquen y abreven su conocimiento de lo que nosotros somos como organismo internacional y de paso también su conocimiento fresco y su mejor capacidad de acceso a la información sea una huella que quede para nosotros importante. Este es un gana-gana. Avanzamos mucho en la agenda digital andina, que hemos venido impulsando por mandato presidencial desde el año pasado y hemos entonces logrado la digitalización y automatización de muchos procesos, de paso en medio de la pandemia, generando muchas facilidades y evitando contactos físicos en zonas de frontera y desde luego creando unas condiciones de mejor transparencia en los actos de intervención de los gobiernos en cada uno de estos procesos. Información en tiempo real, mejor estadística, en fin, todo lo que naturalmente implica una acción de insertar la digitalización, es decir, la transformación digital en todos nuestros procesos. También quiero resaltar que Colombia nos generó a través de una donación la vinculación con la Organización Panamericana de la Salud de $500.000 para crear allí un fondo destinado a la vacunación de las poblaciones indígenas de nuestra comunidad, de la comunidad andina, y poder acceder de esa manera como un mensaje también digamos, de tipo social muy importante. Hemos también considerado fundamental impulsar las cadenas, el encadenamiento productivo, y en esto estamos en la certeza, desde el principio lo dije en muchos foros, en varios webinares, que me parecía que este momento de crisis para la humanidad, en el caso de la comunidad andina, debíamos convertirlo en una gran oportunidad y avisorar un futuro inmediatamente mejor, donde estuviéramos con mucho más músculo preparados para salir de ello, creando además esa fortaleza más en lo regional por sobre lo global. Por supuesto que no voy a dar la discusión si la globalización fue buena o no. Muchas huellas positivas nos dejó, también cosas que no convienen del todo nos dejó, pero creo que este es un momento para fortalecer los mercados regionales y crear condiciones de ese encadenamiento productivo que nos permita ser mucho más incidentes en otros sectores del planeta. Es decir, trabajar para convertir la CAN en una despensa alimentaria del planeta es una hoja de ruta que queremos marcar y que naturalmente no es difícil de conseguir en la medida en que de manera consolidada, unida y con este alistamiento y con esta reingeniería que hemos venido haciendo, estamos preparados para poder avanzar en ese contexto. También la iniciativa de la presidencia pro tempore que ejerce Colombia, el presidente Iván Duque propuso una carta ambiental que fue aprobada ya como un catálogo de principios fundantes en materia ambiental para nuestra comunidad andina y de los cuales se derivarán una serie de medidas y de programas que vamos a ejecutar a partir de este año, teniendo además una hoja de ruta que se compadece muchísimo con los objetivos de desarrollo y que además nos permiten tener la inserción con transversalidad absoluta en todos los demás temas de los asuntos medioambientales. Creamos unos grupos ad hoc a iniciativa de la presidencia pro tempore que están ya instalados y trabajando, el de la cuarta revolución industrial, que yo prefiero llamarla la primera revolución tecnológica, el de compras públicas para tener un instrumento ojalá unificado en esta materia, el de comercio electrónico tan importante y vital a estas alturas del desarrollo de la tecnología para que estas herramientas se pongan al servicio de la sociedad, y el de comercio ilícito. Estamos avanzando también
en muchos aspectos de cooperación internacional. Hemos logrado cooperación para un programa de seguridad vial. Ahora mismo estamos próximos a recibir el acompañamiento de la Agencia Presidencial Colombiana de Cooperación para un programa importante en el montaje de una plataforma ambiental dedicada al recurso ambiental. Y también estamos avanzando con la CAF. Aquí hay en el panel una persona autorizada de la CAF para que por la ruta de la cooperación nos permitan tener un intercomunicador en muchos procesos que van a ser facilitadores del comercio en la carne y generar unos resultados de inmediatos de mucho mejor eficiencia, rapidez y desde luego mejor rendimiento en las economías de nuestros procesos exportadores e importadores. De tal forma que esta crisis la hemos convertido en una oportunidad sin duda alguna. Y en la coyuntura queremos entonces fortalecer ese regionalismo, esa regionalización, ese fortalecimiento de lo regional por sobre lo global. Pero además de eso, encontramos un escenario propicio para que hablemos de la convergencia de los organismos de integración con los cuales tenemos en América Latina una serie de puntos comunes. Yo los llamo los comunes denominadores. Así es que con Mercosur, con ALADI, con el CELAC, con Alianza Pacífico, con Prosur, tendríamos una serie de asuntos que queremos desarrollar muy pronto dentro de este año en una agenda que en evidencia resultó un poco aplazada y trastocada por la presencia de la pandemia, pero que en este instante la tenemos en la bandeja, lista para comenzar a avanzar muchísimo en ese fortalecimiento y en esa visión de tener en América Latina una fortaleza y convertir a la CAN particularmente en un organismo que pueda llegar a ser esa despensa alimentaria del planeta. Hoy por hoy somos el organismo más sólido, el organismo internacional más sólido en América Latina, y estamos cumpliendo con esta misión y con otras tareas, como por ejemplo en muy poco tiempo aspiramos a tener una política de lucha muy eficaz contra la minería ilegal a través del Observatorio del Mercurio que hemos confeccionado, y también tener la movilidad académica y la portabilidad laboral, o la portabilidad académica y movilidad laboral, que implica que el ciudadano, donde quiera que esté, en cualquier país que sea de la comunidad andina, tenga el derecho y las mismas prerrogativas para acceder a una posibilidad de trabajo y pueda sumar sus tiempos de labor para efectos pensionales, la seguridad social, etcétera. Y lo mismo que a los profesionales no se les exijan convalidaciones de sus títulos, sino que los títulos académicos les permitan estar habilitados para ejercer sus profesiones en cualquiera de los 4 millones de kilómetros cuadrados que es la jurisdicción nuestra, y que por supuesto esté al servicio de los 111 millones de ciudadanos andinos, para fortalecer muchísimo más nuestra presencia regional y por supuesto crear beneficio de mejoramiento de esa calidad de vida que es el fin último para el cual hemos sido nosotros creados. En el sector agropecuario estamos con una agenda muy importante, avanzando en temas de cumplimiento de normas sanitarias y fitosanitarias que nos permiten tener muchísima autoridad. Estamos trabajando en el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico para que la región también reduzca mucho su dependencia de otros sectores y avanzar de una manera integral en este camino, en el buen camino de la senda del fortalecimiento de nuestra institución. Es la responsabilidad que nos compete y la que hemos venido trabajando durante este tiempo. Estos, pues, entonces, de una manera muy rápida, unas pinceladas de lo que hemos venido haciendo, las acciones que hemos desarrollado durante el proceso de la pandemia, en donde ustedes podrán concluir que no nos detuvimos, al contrario, fue un reto que nosotros aprovechamos para significar que en medio de la dificultad y en medio de la crisis, esta era un momento para convertirlo en una oportunidad, y así lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Hernando, por su excelente presentación. Sé que es un reto en 10 minutos hacer una presentación como la que hizo, y más adelante seguramente vamos a hacer algunas preguntas o de los otros panelistas o del público. Muy amable realmente por su participación. Igual ahora le vamos a ceder la palabra a Gustavo García Brito, presidente
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El doctor García Brito es abogado con especialización en tecnologías de la información y comunicaciones, un máster en Derecho Internacional de la Universidad Andina de Quito y candidato a doctorado de la Universidad Flaxo, que es una universidad entre Argentina y Ecuador. El doctor Brito es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer. Es un abogado boliviano que decidió irse por la senda del derecho comunitario y empezó siendo auxiliar o asistente del servicio jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y después fue a Quito, donde fue auxiliar de un despacho de uno de los magistrados en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, si no me equivoco, del magistrado colombiano. Siguió trabajando y siguió educándose, y después, durante 6 años, fue secretario general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el año pasado fue elegido magistrado por la República de Bolivia, y este año ocupa la presidencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Celebro su carrera, doctor García Brito, y sin más preámbulos le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Juan Carlos. En principio agradezco por tus generosas palabras y quiero saludar, por supuesto, a todos los compañeros del panel y agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá por esta iniciativa y al capítulo colombiano de la Cámara de Comercio Internacional por haber organizado este espacio. Para mí es un verdadero honor compartir el día de hoy con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca de la comunidad andina y la pospandemia, y sobre algunas experiencias y expectativas, y específicamente en el panel en el que estamos ahora. El año 2020 nos ha traído una serie de desafíos a nivel mundial y estamos frente a una crisis sanitaria de la cual estamos comenzando a salir. Quizás todavía no dimensionamos la crisis económica que vamos a tener que enfrentar en los próximos años, y estamos sin lugar a duda en un momento de una alta incertidumbre, de muchas incertezas y un momento muy desafiador en el que, por supuesto, nosotros tenemos que construir una serie de estrategias para lograr superar estas crisis que estamos enfrentando y para poder llevar adelante el proceso de la pospandemia. Al margen, por supuesto, las iniciativas que ha señalado nuestro secretario general, ¿qué nos dice o qué nos dijo durante el año pasado Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas? Él decía que para reconstruir la región de América Latina y el Caribe es necesario transformar el modelo de desarrollo, y esto, por supuesto, conlleva una mayor integración regional, pero además se debe reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos y, naturalmente, el Estado de Derecho en la región de América Latina. A su turno, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, en varias alocuciones durante el año pasado y lo que va de este año, nos decía que justamente esto, ante una economía mundial incierta y cada vez más regionalizada, profundizar la integración regional debe ser un componente esencial de cualquier estrategia para salir de esta crisis en la que nos encontramos. La región andina y también latinoamericana tiene una importante oportunidad histórica para fortalecer precisamente esta integración, el comercio intrarregional, y además algo en lo que puede aportar, por supuesto, la comunidad andina es que debemos aprovechar nuestra institucionalidad. Y sin lugar a dudas, el proceso de integración andino es uno de los más sólidos de la región y el que tiene una estructura institucional capaz de enfrentar estos desafíos y de colaborar con todos los países para lograrlo. Yo voy a comenzar por las expectativas. ¿Cuáles serían o son las expectativas, no solamente a los países, sino de los agentes económicos y de los ciudadanos para el periodo post-pandemia? Es lógico que debemos aprovechar cada vez más este mercado ampliado en la comunidad andina, 111 millones de ciudadanos andinos vis a vis consumidores, y la idea es cómo potenciar este mercado ampliado y cómo lograr que los agentes económicos puedan participar de manera más activa en este mercado ampliado, incrementando naturalmente la cantidad, la calidad y la continuidad de las exportaciones. Sabemos muy bien que en exportaciones de productos con valor agregado, manufacturas, el mercado andino es uno de los más importantes para los 4 países de la subregión. Y esto obviamente se logrará a través de las tan deseadas y ansiadas cadenas regionales de valor. Y para formar estas cadenas regionales de valor hay una serie de instrumentos que nos ofrece la comunidad andina, como por ejemplo la acumulación de origen, que ha funcionado muy bien y que además nos potencia para llegar a otros mercados sobre la base de acuerdos comerciales, como el acuerdo que tenemos con la Unión
europea. La facilitación del comercio es un instrumento fundamental también para dinamizar nuestra economía, la digitalización de trámites que ya ha comenzado la Comunidad Andina con mucho éxito durante la gestión pasada, y también aprovechar herramientas como el operador económico autorizado. Tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo y un operador económico autorizado colombiano tiene los mismos derechos en los 4 países de la CAN y viceversa. También sabemos que el 90% del tejido empresarial de la subregión se constituye por las medianas y pequeñas empresas. ¿Cómo logramos la internacionalización de las MIPYMES para que aprovechen el mercado ampliado y que este mercado ampliado sea una plataforma para luego llegar a mercados internacionales? Y por último, fortalecer las zonas de integración fronteriza, que es una figura que tenemos en la CAN y que ha permitido el desarrollo de las zonas de frontera y que debemos continuar en esa senda. Para alcanzar estas expectativas y lograr estos resultados, yo creo que la Comunidad Andina tiene una sólida experiencia que puede aportar con los países y con los agentes económicos, sobre la base de un gran atributo que es la supranacionalidad. Ustedes saben que la Comunidad Andina tiene este atributo de la supranacionalidad, a través de la cual los estados decidieron, en ejercicio de su soberanía, delegar el ejercicio de poderes legislativos, ejecutivos y jurisdiccionales a instituciones comunitarias. Por supuesto, los órganos de la Comunidad Andina actuamos de manera independiente, los gobiernos, por supuesto, se coordinan en el caso de la Secretaría General y llevamos adelante una agenda de protección de los intereses comunitarios, de los países, de los empresarios y de los ciudadanos andinos. Las decisiones y resoluciones, las normas jurídicas de la Comunidad Andina. Y no debemos olvidarnos que este proceso de integración es una comunidad de derecho, una comunidad jurídica con un ordenamiento jurídico propio, autónomo con características especiales, que es de obligatorio cumplimiento por parte de los países miembros y de sus ciudadanos, que es de aplicación inmediata, tiene efecto directo, y esto quiere decir que, por ejemplo, los empresarios que tienen derechos reconocidos en la norma andina, como el libre tránsito, normas en materia de valoración aduanera, cómo evitar la doble imposición en materia tributaria, pueden acudir directamente ante sus autoridades nacionales a exigir el reconocimiento y respeto de sus derechos previstos en la norma andina. Y del mismo modo pueden acudir directamente al sistema andino de solución de controversias. Además, estas normas andinas tienen el principio de preeminencia, es decir, en caso de conflicto, de una antinomia entre una norma comunitaria y una norma nacional, prevalece la norma andina y la autoridad nacional debe dejar de aplicar la norma nacional, dando preferencia a la aplicación de la norma comunitaria. Y un elemento fundamental, además de los países miembros y de los órganos del sistema andino de integración, los ciudadanos, los agentes económicos del mercado son destinatarios de las normas andinas, son titulares de derechos previstos en el ordenamiento jurídico comunitario. Y ya les decía, un ordenamiento jurídico es eficaz en la medida en que los destinatarios, los países en este caso, cumplan con la normativa. Pero también es eficaz si existe un mecanismo de solución de controversias al cual puedan acudir a reclamar la efectiva tutela judicial de sus derechos. Y por eso, en el marco de la supranacionalidad, contamos con un Tribunal de Justicia permanente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que a lo largo de sus más de 40 años de efectivo funcionamiento ha contribuido directamente con el desarrollo de la Comunidad Andina y sus diferentes países miembros. ¿Cuál es la experiencia del tribunal? ¿Cuál es el aporte fundamental de esta institución a la Comunidad Andina? En principio, la previsibilidad y la seguridad jurídica. Ustedes, como agentes económicos, empresarios que van a invertir en nuestros países, tienen derecho a contar con previsibilidad y seguridad jurídica. El Estado de Derecho, no solamente a nivel nacional, sino a nivel comunitario y subregional. El respeto irrestricto al principio de legalidad. ¿Cuál es el límite de la actuación de las entidades administrativas y judiciales nacionales? El principio de legalidad, que también está plasmado a través de las normas andinas, y es el tribunal, a través de sus sentencias e interpretaciones prejudiciales, que garantiza este principio de legalidad. Y por supuesto, un acceso a una efectiva tutela judicial a través de las diferentes competencias que tiene el Tribunal Andino previstas en su tratado constitutivo y en su norma estatutaria. ¿Cuáles son entonces las funciones del Tribunal Andino y cómo contribuye la solución de controversias, no solamente a la Comunidad Andina y a sus países y a los entes económicos, sino cuál es el valor que tiene, sobre todo para enfrentar el proceso de la pospandemia? El Tribunal asegura la interpretación y la aplicación uniforme de las normas comunitarias en los 4 países miembros. Imagínense ustedes normas de valoración aduanera, de derecho tributario, que tendrían que aplicarse en los 4 países
y que la interpretación sería la de cada uno de los abogados o jueces. Se requiere un tribunal como el Tribunal Andino que sea el que defina cuál es la interpretación de la norma comunitaria para que sea uniforme en los 4 países. Además, el tribunal, en el ejercicio de su función misional, en el ejercicio de las competencias atribuidas por las normas, salvaguarda los intereses comunitarios, los derechos de los países, los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, de los agentes económicos que participan en este mercado ampliado. Además, el tribunal, en ejercicio de estas competencias, busca reducir las asimetrías normativas entre los 4 países y constituir un escudo protector frente a algunas iniciativas nacionales que eventualmente sean contrarias a la normativa comunitaria andina. Esta labor, por supuesto, ha llevado a que a través de estos pronunciamientos se promueva la transparencia en el mercado, sobre todo en favor de los consumidores andinos que tienen la oportunidad de acceder a productos, a servicios de los 4 países miembros. Y finalmente se da señales positivas para los inversionistas nacionales y también para atraer la inversión extranjera que va a ser tan importante en el periodo pospandemia. En fin, como ustedes pueden apreciar, sobre todo en este proceso y en este momento que atraviesa la humanidad de incertidumbre, de incerteza, de crisis, lo que más necesitamos para reactivar la economía es una institución que nos brinde previsibilidad, seguridad jurídica, saber que contamos con normas andinas que van a ser aplicadas en los 4 países miembros y que en algunos casos en los que de alguna manera estas normas no estén siendo debidamente cumplidas, cuentan ustedes con un sistema andino de solución de controversias al cual acudir para la defensa de sus derechos. Yo quiero agradecerles profundamente por su atención. Por supuesto, estoy dispuesto a atender las consultas que tengan y en estos 10 minutos es lo que puedo compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor García, por la excelente presentación y la visión sobre la pospandemia y cómo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina apuntala la norma andina y la hace ejecutable, observable por todas las personas, llámese personas o gobiernos. A continuación le vamos a dar la palabra al doctor Miguel Arango. El doctor Miguel Arango es economista de la Universidad de los Andes y máster en Comercio Internacional y Demografía de la misma universidad. Ha estado vinculado en diferentes cargos en el Banco de la República y ha sido superintendente delegado de bancos en lo que en su momento se llamaba la Superintendencia Bancaria y hoy se llama la Superintendencia Financiera de Colombia. Ha sido rector de la Universidad Agraria por un tiempo importante y está vinculado con la Corporación Andina de Fomento CAF como especialista senior de la vicepresidencia encargada de apoyo al sector privado. Le agradecemos, doctor Arango, su participación en este evento y le damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Quiero agradecer sinceramente la invitación que la Cámara de Comercio de Bogotá y la comunidad andina ha hecho a la CAF para poder presentar las actividades que hemos llevado durante los últimos tiempos, particularmente aquellos relacionados con la pandemia. Indudablemente, la experiencia de CAF en la región es clave para explicar algunos de los desarrollos importantes en términos de integración y en términos de financiación. Inicialmente, estoy tratando de pasar, perdón. La CAF ha dedicado un tiempo muy importante al desarrollo de la pequeña y la mediana empresa. Yo creo que la pequeña y la mediana empresa en la comunidad andina y en toda nuestra región es clave para entender, ¿sí?, el desarrollo económico, y es allí donde nosotros queremos hacer para esta presentación un énfasis muy importante. Nos hemos dedicado principalmente a impulsar lo que es la productividad de las empresas. Podemos tener la productividad, que es el desarrollo del entorno, pero también tenemos el desarrollo de la productividad dentro de las empresas. Y la CAF ha trabajado en los dos puntos. Pero sobre todo nos hemos dedicado
en el último tiempo a tratar de impulsar la productividad interna, mejorando su capacidad de gestión. Pero adicionalmente también entendemos, como lo han manifestado, que el desarrollo digital del sector financiero es clave. Eso es una realidad, ya venimos trabajando desde hace un tiempo en eso, tenemos conocimiento por el uso que nosotros hacemos continuamente del sistema de pagos de bajo valor, de lo que es la banca digital y de lo que es las fintech hoy en día, en este momento. Pero sobre todo, estamos impulsando la financiación de las pequeñas y medianas empresas y sobre todo en sus cadenas, en las cadenas nacionales y las cadenas internacionales, las cadenas que tienen que ver con nuestra región precisamente. Y dentro de ese trabajo estamos impulsando de una manera muy decidida lo que es la madurez digital de las MIPYMES. Todos sabemos que la parte digital de la economía es fundamental y hoy en día la pandemia ha revelado y ha iluminado esta situación y por eso estamos trabajando muy decididamente en lo que es la madurez digital de las pequeñas y medianas empresas de nuestra región, ¿sí? Y todo esto lo hemos hecho en el último año, los últimos 2 años, dedicando un esfuerzo muy, muy importante de la corporación a financiar a los gobiernos, particularmente en este problema de la pandemia. Hay unos grandes esfuerzos de créditos soberanos de CAF hacia las naciones y también de cooperación técnica no reembolsable para poder ayudarles a mejorar sus sistemas de salud y particularmente las estrategias para atender lo que es la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Y todo esto lo hemos tratado de enmarcar en este momento hacia el desarrollo de vehículos de financiamiento especial para las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas es el corazón de los países, no solo de América Latina, como estaban diciendo ahorita, es el motor del desarrollo en términos de innovación, en términos de tecnología, en términos de empleo, y tiene una participación muy importante en el Producto Interno Bruto, de tal modo que el objetivo de nosotros, la estrategia de nosotros en los últimos tiempos ha sido precisamente impulsar el desarrollo de vehículos financieros para su financiación, no solo desde el punto de vista de aquellos productos no financieros, como decía, de la mejora de la productividad, sino también de la financiación de sus actividades. Y por eso es que quiero en este momento centrarme en estos vehículos de financiamiento especial. ¿Sí? Esa financiación para pymes, en estudios que se han hecho de las diferentes instituciones y en uno particular que hizo la CAP del año pasado, indudablemente, ¿sí?, la deficiencia de financiación en las pymes es claro, todos no podemos negar eso, sabemos que hay una deficiencia de financiación en nuestra región en las pymes y estamos precisamente trabajando en solucionar ese problema, en buscar alternativas, ¿sí? A la vez estamos trabajando en la parte de mejorar la capacitación, la capacidad de gestión de las pymes. Es un programa que se llama Excelencia Exportadora, pero lo que hace precisamente es impulsar todo lo que es la capacidad de la pequeña y mediana empresa para hacer su gestión interna. Pero como el sistema circulatorio de nuestras economías normalmente es la financiación, el crédito, a través del mercado de capitales y a través de los bancos, indudablemente tenemos que saber, como lo han hecho otras instituciones, de cuál es la característica de esa capacidad que tienen las pequeñas y medianas empresas para responder. Queremos darle financiación, queremos apoyarles, pero necesitamos conocer cuál puede ser ese problema que existe en su capacidad para pagar las deudas, en capacidad para honrar sus obligaciones. Y esos son los estudios que hemos hecho sobre las pérdidas no esperadas, las pérdidas esperadas y no esperadas de este segmento de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, saber realmente cómo podemos ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Si sabemos y conocemos sobre la pérdida esperada, podemos ofrecerles una financiación muy segura porque sabemos precisamente cuál es. Pero precisamente en estos momentos como las pandemias, donde hay unas pérdidas
no esperadas o excesos de pérdidas, como se llaman. Ese estudio nos permite identificar los volúmenes, las cantidades, los porcentajes de recursos que necesitamos, la cantidad de recursos que necesitamos para poder, sí, aportarle a la financiación de la pequeña y mediana empresa y que no desaparezcan. Las pequeñas y medianas empresas, como digo, tienen problemas para financiarse. Lo que hizo la pandemia, entre una y otra cosa y otros problemas, fue iluminar aquellos problemas que teníamos. Es como un relámpago en la oscuridad que iluminó los problemas que teníamos. Y en ese sentido, precisamente, la movilización de los activos de las pymes es un evento que nos ha mostrado que necesitamos ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que sus activos, que las tienen, ellos tienen activos que puedan modificar. Es decir, que los activos, ya sea la cartera o sus facturas, se puedan mover en la economía para que tengan financiación. Y en eso precisamente es donde yo, como señalé al principio, podemos entrar en el desarrollo, la identificación de vehículos de financiamiento especial. Son vehículos de financiamiento que recogen recursos del mercado de capitales, ¿sí? Y lo dirigen hacia las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas de nuestra región no tienen la capacidad para financiarse en el mercado de capitales y en el mercado de valores. Es muy costoso, son emisiones muy pequeñas y los inversionistas no se interesan en emisiones tan pequeñas. Entonces tenemos allí un círculo vicioso que se puede romper precisamente a través de estos vehículos de financiamiento especial. Es decir, son vehículos que tienen unas economías de escalas mucho más grandes a nivel nacional o a nivel regional, que recogen recursos del sistema financiero internacional del mercado de capitales de la región y lo dirige a través de estos vehículos hacia las pequeñas y medianas empresas. Y por eso con estos vehículos podemos mover los activos, titularizar sus activos, titularizar su cartera, mover sus facturas, buscarle financiación más adecuada a las pequeñas y medianas empresas. Y en eso quería yo centrar mi exposición y contarles que para poder apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de nuestras pymes de la región, hemos diseñado y estamos trabajando en lo que son los modelos de negocios de estos vehículos de financiamiento especial. Y, es decir, vehículos que recogen recursos del mercado de capitales y lo canalizan a las diferentes empresas, las pequeñas y medianas empresas de nuestros países. El corazón de la productividad, el corazón de la innovación y el corazón de los empleos de nuestra región. Bueno, con esto termino. Les agradezco mucho. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy amable por tu exposición. Seguro que de todas las exposiciones vamos a tener preguntas. Ya aquí las voy anotando. Ya el público ha enviado algunas preguntas por queries and answers en el sistema. Y ahora quiero presentarles al doctor Sergio Díaz Granados. El doctor Sergio es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en carencia pública en INAP, en Alicante, y en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, también en España. Ha sido congresista y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, ha sido asesor, viceministro y ministro del Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo de Colombia. Ha participado en las negociaciones de la Alianza del Pacífico, de la Unión Europea, de la Alianza del Pacífico, perdón, y de los acuerdos comerciales de Colombia con la Unión Europea y con los Estados Unidos y con otros acuerdos comerciales. Y actualmente es director ejecutivo para Colombia y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington. Le agradecemos mucho al doctor Sergio, que hacía rato no nos veíamos, haber participado, haber aceptado esta invitación y participar como lo hará en este momento. Y bienvenido, doctor Sergio.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y a la Cámara de Comercio de Bogotá. Es un gran honor estar con ustedes hoy, saludar a los panelistas, el doctor Pedraza, el doctor García, el doctor Arango, por haber compartido sus pensamientos. Me toca a mí cerrar este panel y aprovecharé también el conocimiento compartido por parte de ellos y, por supuesto, a todos los participantes que están conectados en este momento. Y un saludo también muy especial a la doctora Flavia Santoro, presidenta de ProColombia. Yo he compartido pantalla y he puesto una presentación, no sé si ya la están viendo, pero con base en esto quisiera comenzar rápidamente con lo siguiente. Es un poquito una reflexión que hacía Paul Krugman hace unos años, en el sentido que el comercio mundial no deja de cambiar. La dirección y la composición del comercio mundial es bastante distinta hoy de lo que era hace una generación, y aún más distinta de lo que era hace un siglo y 2 años, y especialmente a partir de este año con lo que ha sucedido con la pandemia. Con esta reflexión, permítame comenzar un poquito hablando del momento en que nos encontramos. Nos encontramos en un momento de una gran coyuntura, en donde la región de América Latina y el Caribe ha sido la más impactada por el COVID. Una crisis económica que tiene unos efectos profundos y que van a ser duraderos probablemente en la década. Y ya podíamos comenzar a pensar en la fragilidad de la tercera década del siglo XXI en la región. Tenemos casi 44 millones de personas que han ingresado a la pobreza, 52 millones de personas que abandonaron la clase media. El desafío que tenemos en este último año en América Latina es muy grande. Y al mismo tiempo comienza un proceso también de endeudamiento de los países para poder sostener la malla social, y va a generar una gran preocupación hacia adelante en la sostenibilidad de la deuda. Y al tiempo que esto pasa, como decía también el doctor Arango y el doctor Pedrosa en un momento, estamos viviendo un momento de aceleración de 2 fuerzas. Por un lado, la transformación digital, que no es lo mismo que la digitalización. Cuando hablamos de digitalización no hablemos de la compra de computadores o el acceso a un evento como este. Es la transformación total de la sociedad, de las empresas, de los gobiernos, utilizando lo digital para transformar la cultura. Y también es urgente el cambio en la relación nuestra como habitantes del planeta con la naturaleza. Esas 2 fuerzas están ahora mucho más concentradas, y se quieren, mucho más determinadas, y de alguna manera van a comenzar a informar hacia adelante la necesidad que vamos a tener en el comercio. Este año tenemos 2 conferencias importantes de las partes. La COP en Glasgow y la COP en China de biodiversidad. Las 2 muy importantes para el área andina. Y en las 2 tenemos que tener un gran papel, un gran rol, como lo mencionaba el secretario Pérez hace un momento atrás con el tema de la Carta de Sostenibilidad Andina. Todo eso va a informar el comercio de alguna forma en los años que vienen. ¿Cuál debe ser el rol del regionalismo latinoamericano? Creo que estamos en el punto en que volvemos nuevamente a la necesidad de esa reflexión. Hemos tenido a lo largo de la historia, si vemos desde los 60, un regionalismo cerrado, luego un regionalismo abierto después de la crisis de los 80, de la deuda, luego un regionalismo que se ha ido volviendo pragmático en el sentido de la voluntad política de algunos de sus miembros, de participantes, como lo dijo el secretario Pedrosa. Tuvimos la pérdida en su momento de Chile, en su momento de Venezuela. Todo esto obedeció a diferencias en las visiones con respecto al modelo de regionalismo. Ahora cabe la pregunta de cuál es el modelo de regionalismo que viene hacia adelante, cuál es el modelo que necesitamos. Y yo creo que estos seminarios van a ayudar un poco a ir iluminando el camino. Pero ¿qué nos dicen los datos actualmente? Que el comercio intrarregional nuestro es bastante bajo. Si uno lo mira en comparación con la Unión Europea o lo mira con los países de Asia Oriental, no solamente es bajo, sino que además ha caído. Hemos tenido un debilitamiento en el comercio que tenemos dentro de la región. Y si miramos, por ejemplo, dentro del hemisferio, México, Norteamérica, o México, Estados Unidos y Canadá, vamos a ver que hay un comercio internacional cercano al 50%, a pesar de los cambios que hicieron en el acuerdo comercial recientemente esos 3 países. De manera que tenemos una región que no comercia mucho entre sí. Y eso es un hecho y es uno de los grandes desafíos que tenemos hacia adelante. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la medida en que nosotros aumentemos nuestra participación en el comercio interregional, nos va a quedar más fácil incorporarnos también en las cadenas globales de valor. ¿Y qué nos dicen entonces los datos sobre las cadenas globales de valor? Justamente, que en el caso de América Latina, cuando América Latina exporta al mundo, es de las regiones que menos toma de sus vecinos para exportarle al mundo, en comparación con Asia o en comparación a Europa, que toman mucho más de sus vecinos para poder exportar al mundo. Y cuando miramos del comercio intrarregional en América Latina, pensando ya en lo que incorporamos de nuestros pares, de nuestros vecinos, para vender dentro de la región, las cifras son aún mucho más preocupantes. No llegamos ni siquiera al 5% mirando el promedio
del 2017-2019. Ahí hay un gran riesgo, hay un gran reto también. Tenemos que aumentar la capacidad de la región de incorporarse en las cadenas globales de valor y las cadenas regionales de valor. En estudios que ha hecho el banco, cuando logramos incrementar hasta en un 10% nuestra participación en las cadenas globales de valor, se incrementa la productividad de los países y se incrementa también el ingreso y el PIB per cápita. De manera que de ahí la importancia de trabajar en este asunto. Y camino a nuestra reunión anual virtual en Barranquilla, que será dentro de 3 semanas, este será uno de los temas que vamos a abordar y es la urgencia de revisitar todos estos conceptos de nearshoring, de encadenamiento global, de encadenamiento regional, para poder atender, digamos, las necesidades y las demandas que sabemos las empresas ya están teniendo. Consultoras internacionales han establecido que cerca del 90% de las empresas están dispuestas a cortar la cadena de suministro luego del estrés que sufrieron el año pasado producto de la pandemia. Eso es una realidad, eso es una fuerza que va a moldear el comercio hacia adelante. Hay voluntad en las empresas grandes, especialmente en el norte del hemisferio, de comenzar a buscar cadenas de suministros mucho más cortas, más cercanas, más fiables, para efectos de cualquier interrupción que venga hacia adelante en el comercio. Y eso tenemos que aprovecharlo en América Latina. Entonces, de ahí que yo diría que la integración comercial es clave por eso, porque nos da aumento en la productividad, porque nos ayuda a diversificar nuestro comercio, nuestra producción. Yo diría aquí también un punto importante. Cuando uno está trabajando política exterior o política de comercio exterior, siempre mantiene como un objetivo, lo hablábamos muchas veces en las sesiones de la comunidad andina, la importancia de lograr ampliar el número de empresas que exportan, ampliar el número de productos que se exportan y ampliar los destinos a los que se exporta. Es decir, tratar de reducir la concentración de productos, empresas y destinos, que es al fin del día lo que genera un aumento en el riesgo. Y yo creo que de ahí es donde deberíamos en este momento concentrarnos más, revisar el estado actual de concentración, mirar qué más podemos hacer para estimular el comercio interregional andino, regional en América Latina y, por supuesto, con el encadenamiento un poco más largo. Generación de más y mejor empleo, por supuesto, es lo que trae la integración comercial, si la sabemos hacer bien. Y en el caso andino, yo creo que aquí es clave la incorporación con enfoques de género y de diversidad. Tenemos pueblos muy diversos que componen nuestra región, son 110 millones de personas, pero no homogéneas. Tenemos pueblos ancestrales, tenemos pueblos afros, tenemos, por supuesto, ciudades grandes, también mundo rural. Y tenemos que aprovechar esa riqueza que tenemos en la región para pensar en la generación de más y mejor empleo usando el comercio y usando, por supuesto, las cadenas globales regionales de valor y, por supuesto, también hay que trabajar en los temas de transferencia tecnológica. Factores que inciden en la participación de América Latina en las cadenas globales de valor. Yo creo que aquí en los 2 primeros puntos de esta lámina, instituciones públicas y políticas restrictivas al comercio, la mencionaron con lujo de detalles tanto el secretario Pedrosa como el magistrado García. Hay que trabajar en mejorar instituciones. Hay que crear reglas de juego que sean estables, que sean predecibles, que fomenten y faciliten el comercio. Y ahí la importancia de instituciones que han madurado y evolucionado en el tiempo, como la CAN y su preservación. Los puntos que siguen, los costos de transporte, logística, facilitación comercial, son esenciales, sobre todo hoy cuando el transporte aéreo, el transporte de paquetes, de mercancía ligera, es cada vez mucho más frecuente. Eso va a ayudar también a movilizar aún más el comercio dentro de la región. Y hablaba también el doctor Arango del tema del acceso a financiamiento de pymes, y lo compartimos plenamente. Aquí hay que seguir trabajando en la manera como se diversifica y se accede a los recursos por parte de la pyme, especialmente después de este año en el que se ha derretido gran parte del parque empresarial andino por cuenta de la pandemia, especialmente la micro y pequeña empresa. Y ahí las cámaras de comercio, por supuesto, también juegan un rol central en mantener los apoyos para que estas empresas puedan recuperarse. Capital humano calificado es otro tema importante para nosotros. Colombia está haciendo un esfuerzo muy grande en aumentar programadores. Casi 100.000 anunció el gobierno a raíz de la pandemia, preparar programadores para que tengan capacidad de entrar al mundo de los servicios. Cerca del 50% del comercio son servicios, gran parte de esa bandeja de servicios la compone turismo y un porcentaje también tecnología y software. Ahí hay que hacer un gran trabajo también de parte del mercado andino para aumentar la capacidad de exportación en servicios. Con eso en mente, yo quisiera cerrar diciendo que tenemos que pensar y aprovechar esta coyuntura que tenemos, este inicio de década, para aprovechar la sinergia que puede generar
el mecanismo de integración andino. Aprovechar, como también lo dijo Jorge Hernando en su intervención, la coincidencia de las presidencias de la CAN, de PROSUR, de la Alianza del Pacífico y la próxima inclusive que se va a dar de la Asamblea de Gobernadores del BID en Barranquilla para Colombia, para que el país también aproveche este momento de coordinación para poder estimular más la voluntad hacia los procesos de integración de la región en su convergencia. Hemos desmontado casi el 90% de los aranceles en los últimos 25 años en América Latina y el Caribe, pero todavía eso no se ve reflejado en grandes cadenas de comercio global y regional. Están faltando elementos y piezas para que eso suceda, para que ese camino crezca. Yo creo que ahí es donde vienen oportunidades como la de adoptar un enfoque regional para aumentar la inversión. Yo creo que hemos tenido casos dentro del área andina exitosos de inversión. Colombia es un país que ha logrado con una estrategia sólida de atracción de inversión en los últimos 25 años aumentar su stock de inversión privada como total de la economía. Y yo creo que hay que irse por ese camino junto con Perú, Bolivia y Ecuador, de buscar más enfoque regional que permita traer mucha más inversión extranjera directa a la región. El año pasado va a ser un año excepcional. Se va a caer entre 40 y 45% de la inversión extranjera en general para América Latina y el Caribe, con excepciones unos países menos y algunos países más. Pero debemos tener un enfoque de atracción de inversión porque eso nos va a ayudar también a mejorar nuestra capacidad en el comercio y en la transformación de las cadenas globales de valor. Y por supuesto, como lo coordinaba hasta el momento, como lo decía un momento atrás, el generar el espacio de diálogo entre los diversos esfuerzos de integración va a ser muy importante. Quiero agradecerle nuevamente, Juan Carlos, por la invitación y atentos a las preguntas de los participantes y agradecer también a mis colegas de panel por sus brillantes exposiciones en la tarde de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Como siempre, muy lleno de cifras y muy puntual, que nos llevan indudablemente a pensar y a reflexionar en dónde estamos y para dónde vamos, y qué camino es el y para dónde vamos, y qué camino es el que debemos tomar. En las conversaciones particulares que tuve con cada uno de los panelistas, me parece muy importante que todos coincidieron en la importancia, y perdón la redundancia, de la regionalización, de potenciar la comunidad andina como un motor de crecimiento hacia el interior de los países y eventualmente crecerla y también hacia el exterior. Y sobre esa misma base, yo quisiera hacer 2 o 3 comentarios o preguntas, básicamente a ustedes, los panelistas, para que después pasemos a algunas preguntas del público. Tanto a nivel norma andina para el doctor Pedraza como a nivel casos para el doctor García, me gustaría preguntarles cómo aterrizar los beneficios que le puede generar la comunidad andina en materia de facilitación de comercio, en materia de ahorro de gastos, en fin, que me parece muy importante que los personas que hoy nos están acompañando, que son empresarios en su mayoría, puedan aterrizar el tema y que no se nos quede la norma andina como en algo del deber ser, en algo muy bonito, en algo lleno de intenciones, pero que logremos aterrizarlo. Para el doctor Arango, en todo el tema de los vehículos financieros especiales, quisiera hacer una pregunta puntual, y es hasta dónde la Corporación Andina de Fomento puede servir de canalizador de recursos para que sistemas alternos al bancario tradicional entren a operar. Por ejemplo, sociedades de fintech o sociedades de bajo valor que puedan llevarle recursos a las pymes, porque es que las pymes en nuestros países se ven limitadas en la consecución de recursos para seguir adelante y para financiar sus programas, porque normalmente quienes les pueden facilitar los recursos es el sector financiero formal, y el sector financiero formal hay que demostrarle que uno no necesita el dinero para que le aprueben el crédito, así sea con líneas de crédito subsidiadas, porque normalmente es a través del sector financiero tradicional que se hace la irrigación de recursos.
Y para el doctor Sergio Díaz Granados, también quisiera preguntarle, dentro de ese gran escenario, como lo está viendo, ¿de qué manera se pueden apoyar ciertamente o puntualmente algunas de las cadenas de valor? Porque, pues, llamémoslo, nuestros países no son productores de todo, pero sí de pronto tienen algunas fortalezas, como por ejemplo Perú en el lado de la minería. Colombia tiene 2 mares y tiene un tema de servicios muy importante. No es que desacredite el sector agropecuario o industrial colombiano, pero a lo que me refiero es cuáles serían esas cadenas de valor que podrían ser objeto de apoyo. Ahí les dejo las inquietudes y entre ustedes, por favor, comenten lo que corresponde para después abrir al público. Muchas gracias por su participación nuevamente. Apreciado Carlos, no sé si sea oportuno entonces ya ir dando respuesta. ¿Está bien? Muy bien. Yo no lo voy a hacer sin antes darle de formalidad el saludo a mis compañeros del panel. Lo hice al principio por economizar mis 10 minutos, pero no puedo incurrir en la grosería. Saludar, por supuesto, a mi amigo, ex colega y amigo de siempre, Sergio Díaz Granados. Gracias, Sergio. A Miguel Arango de la CAF y a Gustavo García, nuestro presidente del Tribunal de Justicia, Tino. Y bueno, naturalmente que a todos los asistentes en este importante foro que tú has venido manejando, y gracias por la conducción. Mire, cómo la comunidad andina, digamos, participa de manera eficaz en este juego de hacer mucho más productivo nuestra región. Lo primero es que a mi llegada encontré que la puerta estaba cerrada para el sector gremial, es decir, aquí ya no venían los gremios. Es abrir la puerta e invitarnos. No puede haber una comunidad andina que solamente tenga interlocución con el sector gubernamental, tenía que tener interlocución también con los gremios, con el aparato productivo, con nuestras MIPYMES. Como lo apuntó Sergio, nosotros tenemos una gran riqueza empresarial. El 90% de nuestras empresas son MIPYMES, que generan el 60% de nuestro empleo. Entonces, vía de comunicación mutua, permanente. Segundo, ¿cómo hacer que esos empresarios, entonces, el sector productivo, comprenda y asuma estos beneficios? Pues teniendo una comunicación permanente que debe ser previa, concomitante y posterior a la fabricación de una decisión. En 52 años, apreciado Juan Carlos, hemos emitido 853 decisiones en diversas materias, en infraestructura, en temas de transporte, en temas de agricultura, en asuntos de comercio, en temas sociales sumamente importantes, en fin, que son como lo ha apuntado nuestro presidente del tribunal, ese acervo normativo que tiene la gran característica, y ese en mi concepto es el poder fundante que ha hecho que esta comunidad andina haya resistido a los sismos y a los temblores, como la salida de Chile, la salida de Venezuela, y es que nuestro derecho es supranacional y que tiene prevalencia sobre las normas internas, pero además de eso, de obligatorio y inmediato cumplimiento. Esa es una riqueza enorme. Así que estas normas son ese elemento de facilitación. Y, por supuesto, tener libre comercio, tener liberación de arancelaria en la CAN, es digamos, una riqueza enorme con la que hemos contribuido a este fortalecimiento que ha crecido desde el año 69 hasta hoy en más de 20 veces. Y tener normas como esta reciente, que fue una victoria temprana desde mi llegada aquí, el establecimiento de una zona libre de llamada internacional. Hemos hecho posible la norma del roaming que libera de los altos costos y que va no solamente al sector turístico, sino al sector comercial le va a beneficiar enormemente, porque entonces hacer una llamada entre Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, viceversa, pues va a ser 0 pesos, es decir, costo de llamada local. De tal que son las formas como la comunidad andina ha creado el estímulo, la libre movilidad de las personas con nuestro pasaporte andino, con las ventajas y las prioridades en los aeropuertos, o poder viajar simplemente con la cédula de ciudadanía de cada ciudadano, es una gran ventaja. Y repito, trabajar ahora en otros aspectos que nos van a dar la posibilidad de mayor integración son las maneras y la forma como, y haciendo una permanente divulgación y sentándonos a conversar con los sectores gremiales, hemos reactivado de una manera muy dinámica y activa, valga la redundancia, el aparato gremial con la presencia de los gremios de los países en el Consejo Empresarial Andino,
para que desde allí también participen en el diseño de las políticas, en la discusión de los temas, en la actualización de las normas y, por supuesto, en la percepción de lo que deben ser esas normas para el beneficio y estímulo del comercio. Mire, para concluir, una anécdota. Aquí hay normas que de las 853 estamos buscando hacer una actualización normativa que va a implicar, desde luego, una decantación. Hay normas que están derogadas tácitamente, otras expresamente, u otras que fueron hechas para un momento distinto en la historia del comercio. Por ejemplo, para cuando éramos más importadores que exportadores en ciertos rubros. Y ahora somos más exportadores que importadores en esos rubros, que son normas que hay que actualizar y que, por supuesto, todo esto hay que consensuarlo, socializarlo, conversarlo con todo el sector gremial. Es decir, en conclusión, el trípode que desde aquí tiene que sostenerse es CAN, gobiernos y aparato productivo, representado por los gremios. Y bueno, en esto del acompañamiento de otros organismos internacionales, como ha sido el BID y la CAF, perdón, para nosotros ha sido muy importante. El BID ha sido cofinanciador de proyectos importantes en el pasado y nos han contribuido en la sostenibilidad de ciertas políticas de mediano y corto plazo. Y lo mismo la CAF, con las financiaciones que hemos recibido para proyectos importantísimos, por ejemplo, en el estudio para hacer posible el roaming y para la defensa de los usuarios, y otros más que hemos venido ejecutando a lo largo de los años. Tal que ahí estamos y cada vez estamos mucho más atentos. Y termino diciendo, también hemos incluido no solamente el aparato productivo, sino a la academia, a las universidades, para que ellos también nos den líneas sobre una serie de aspectos que son novedad en el mundo entero y que nosotros no podemos estar a espaldas de lo que ocurre en el día a día, porque este es un mundo cambiante, un mundo que todos los días nos significa asuntos no solamente en tecnología novedosos, de innovación, de las invenciones del ser humano, sino también en los aspectos de comercio son nuevos, las formas hoy de consumo, los consumidores son distintos, lo que se consume es diferente, en fin. Esa es la manera en que nosotros estamos ahí siempre dándole par y paso a una dinámica en la cual no estamos dejando de compás, sino al contrario, siendo un canal, un motor de impulso al aparato productivo y más ahora en pandemia, para darle sostenibilidad y crear las condiciones que nos permitan recuperar nuestros aparatos, el golpe que han sufrido las economías y desde luego nuestros aparatos productivos, para que se refleje en la tranquilidad social y en la estabilidad social y por supuesto en el bienestar, calidad de vida para todos. Muchas gracias, doctor Gustavo, cuéntenos. Gracias, estimado Juan Carlos, gracias por la pregunta. Sí, es sumamente interesante cómo a partir de todo este acervo normativo que comentaba el secretario, varios empresarios han sabido aprovechar adecuadamente las normas andinas y han diseñado estrategias jurídicas que les han permitido, digamos, tener beneficios directos de la integración andina. Y te pongo dos ejemplos muy claros de estrategias jurídicas y luego dos sobre la utilización del sistema andino de solución de controversias. En el primer caso, una empresa peruana del área petrolera tenía que transportar combustible hacia el norte del Perú, era muy costoso, lo hacía por vía fluvial, le demoraba mucho tiempo. Y sobre la base de las normas andinas, diseña una estrategia jurídica que le permite hacer el transporte por vía terrestre de este combustible, ingresar al territorio ecuatoriano, aprovechar las carreteras que tiene el Ecuador, el combustible, etcétera, y puede transitar a través del Ecuador, salir un poco más hacia el norte, nuevamente hacia el territorio peruano, y sobre la base de esa estrategia jurídica plenamente válida, logra abaratar sus costos, disminuir los tiempos y al final del año tener, por supuesto, mayores beneficios económicos. Otro ejemplo muy interesante, la industria Indurama acá en Ecuador, que produce productos electrodomésticos. Como bien nos decía Sergio Díaz Granados, lo que hizo fue reducir o acortar su cadena de suministros. Hoy en día tiene una cadena regional de valor con Colombia muy importante. La mayor parte de suministros de esta empresa provienen de Colombia. Lo que hace es acumular origen sobre la base de las normas andinas, vale decir que los suministros colombianos son considerados como si fueran nacionales del Ecuador. A través de eso abarata costos y logra exportar no solamente a la comunidad andina, sino en los últimos años exporta también a Centroamérica. Dos ejemplos claros de empresarios que utilizando la norma andina pueden obtener beneficios directos. ¿Y qué sucede en los casos en que eventualmente los empresarios tropiezan con algunos inconvenientes de normas o medidas nacionales? Pues acuden directamente al sistema andino de solución de controversias. Y aquí un dato fundamental, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en promedio resolvía hasta el año de 2019 unos 700 casos por año.
El año pasado, durante la pandemia, muy rápidamente adoptamos el trabajo semipresencial, las audiencias virtuales, la posibilidad de que remitan sus actuados a través de la vía digital, y con eso garantizamos la resolución de 449 casos durante el año pasado, y orgullosamente podemos decir que el Tribunal Andino de Justicia es la tercera corte internacional más activa del mundo. Y dos ejemplos de casos muy interesantes. Un país que en algún momento, un poco en contra del sistema del programa de liberación y del libre comercio de mercaderías, establece una tasa de control aduanero que de alguna manera implicaba un gravamen y acrecentaba los costos para los empresarios. Los importadores nacionales acuden a la instancia nacional ante el juez nacional y lamentablemente tiene una decisión desfavorable porque la norma nacional era acorde con la normativa de ese país. Sin embargo, los exportadores de otro país andino, conocedores de la norma, acuden rápidamente a la Secretaría General, que a través de un procedimiento de calificación de restricciones y gravámenes en menos de 6 meses emite una resolución, califica esa conducta como un gravamen y se la retira del país que la había impuesto, con lo que se dinamiza nuevamente el comercio. Y un último ejemplo es de otro país que interpuso unas garantías en materia de origen, dudaba del origen de las mercaderías, y esto generaba, por supuesto, un sobrecosto para los empresarios, y eran unas garantías en diversas áreas. Este caso llegó hasta el Tribunal Andino. El Tribunal Andino, a través de sus sentencias, dejó claramente establecido que el régimen de garantías en materia de origen es excepcional, estableció claramente los criterios que deberían utilizar los gobiernos para imponer garantías, y se logró a través de esa sentencia, primero, que se retiren las garantías y luego la devolución a los empresarios que se vieron perjudicados. Puedes ver, estimado Juan Carlos, que comparto solo estos 4 ejemplos por cuestión de tiempo, pero hay innumerables casos de empresarios que, utilizando la norma andina, logran potencializar su actividad comercial a nivel de los 4 países, e insisto, estos 4 países, este mercado ampliado, como una plataforma para luego participar en otros mercados, y que en algunos casos también pueden, sobre todo, acudir directamente al Sistema Andino de Solución de Controversias, tanto a la Secretaría como al Tribunal Andino de Justicia, y pueden de esta manera lograr la tutela efectiva de los derechos reconocidos en la norma andina. Muchas gracias, Gustavo. Y ahora le damos la palabra para que Miguel nos responda y después a Sergio. Gracias, Juan Carlos. Sí, 2 comentarios. El primero sobre la parte de financiación. Hay que trabajar muy fuertemente en aquellas empresas, pequeñas y medianas empresas, que quieren o que necesitan financiación. Necesitamos trabajar en su organización, en su formalización, necesitamos trabajar en las cadenas en donde participan las pymes, y necesitamos trabajar sobre aquellas empresas pymes que exportan. Son las 3 condiciones: formalización, cadenas y exportaciones, directas o indirectas. ¿Por qué? Porque la financiación que tenemos que impulsar en las pymes responde precisamente a la calidad de esas empresas. La financiación a través del sistema bancario o de estos vehículos especiales necesitan que esa demanda de recursos sea de buena calidad. De tal modo que tenemos que trabajar en los 2 puntos: en la calidad de las pequeñas y medianas empresas, y también en los vehículos financieros, en donde CAF está apoyando. CAF ayuda a diseñar esos vehículos financieros. CAF participa en el capital de algunos de estos vehículos financieros. Lo que hace es potenciar. Es un inversionista ancla que da seguridad, tiene capital paciente para que otros inversionistas institucionales puedan entrar, digamos, a esa financiación. Y por eso estamos ahorita haciendo un trabajo que está mirando la gobernabilidad de los inversionistas institucionales. ¿Cuáles son las características de las emisiones que hace nuestra región en Alianza Pacífico, precisamente para que se interesen por invertir? Darle tranquilidad a los inversionistas institucionales. Y el segundo comentario que quería hacer, a propósito de un comentario que hiciste ahorita sobre el sector agropecuario. Yo creo que América Latina y muchos de nuestros países trabajan muy a la espalda del sector agropecuario. Tenemos que tenerlo también en la punta de lanza. Nuestros países tienen una gran diversidad agropecuaria. Nuestros productores, pequeños y medianos productores, necesitan apoyo, y en ese sentido nuestros países necesitan fortalecer mucho todo el tema de tecnología y de información. Información sobre el sector agropecuario no tenemos. No existen
georreferenciación de nuestros países productores, no existen conocimientos sobre las tecnologías ancestrales, no existe conocimiento sobre el sector agropecuario, ¿sí? Algunos de nuestros países, particularmente Chile, Argentina, Uruguay y el sur de Bolivia, tienen muy buen conocimiento del sector agropecuario, pero nosotros, o particularmente Colombia y algunos de nuestros países de la región, no lo tienen, de tal modo que sí estamos trabajando muy fuertemente en lo que es mejoramiento de la información sobre el sector agropecuario. Quería hacer esos dos comentarios, gracias. Muchas gracias, Miguel. Y Sergio, last but not least. Gracias. No, nuevamente, yo creo que yo he hecho para atrás el cassette de hace un año cuando estábamos en la pandemia, y yo estoy viviendo en Washington y tuvimos casi 3 meses de total desabastecimiento en productos de aseo, en productos de limpieza, en productos de salud. Hubo una gran acumulación, pero sobre todo una gran fractura en el comercio americano, que era dependiente de suministros del exterior. Y eso originó un debate grandísimo en Estados Unidos el primer semestre del año pasado de la necesidad de buscar mayor resiliencia en el suministro. Eso ha abierto un debate al interior de las empresas de buscar cadenas más cortas de suministro. Y en un país que tiene una vocación tan grande de consumo, que además tiene 60 millones de latinos adentro, el español es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos hoy por hoy. No es lo mismo el Estados Unidos de hace 50 años que el de hoy. Es mucho más latino y va a ser mucho más latino en los próximos años. Entonces, la oportunidad que tiene América Latina y el Caribe de integrarse más con Estados Unidos es muy grande. Yo no estoy pensando solamente en las cadenas dentro de la región. Tenemos una serie de acuerdos comerciales que están dispersos. Hay que buscar la manera de integrarlo mejor. Yo creo que la clave siempre va a ser, como lo mencionó tanto Fernando como el magistrado García, el tema de las normas de origen, la acumulación. Y eso es lo que nos va a permitir generar esas oportunidades de comercio. Y ahí es donde viene el siguiente componente de trabajar con la PYME en la región para que pueda incorporar más rápidamente la tecnología. Yo lo mencionaba al inicio de la presentación. Si miramos el periodo 2017-2019, el comercio interno, intrarregional latinoamericano y del Caribe, que incorpora valor o incorpora producto de la misma región, está en promedio en 4,4%. O sea, hoy esa es la excepción, no es la regla. La pregunta es cómo hacemos que eso se vuelva la regla. ¿Cómo hacemos para que tengamos más comercio entre nosotros y seamos capaces de crear nuevos productos entre nosotros para la demanda nuestra, o comerciar más entre nosotros para vender mejores productos al mercado más lejano, ya sea Norteamérica o sea Europa? Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar y poner la atención en los próximos años. Obviamente, esto tiene además unos componentes que hay que incorporar, y es el tema de la mayor exigencia del consumidor con respecto a productos que sean sostenibles. Y esto es una pregunta mucho más fuerte, porque ya estamos viendo el estrés que tiene el planeta, y ese estrés se va a trasladar también de alguna manera a las preguntas que el consumidor va a hacer sobre su producto. Entonces tenemos que comenzar a incorporar también estos filtros que ya lo veníamos haciendo. Hay muchas empresas que han certificado su producción en sellos importantes, como Rainforest Alliance o otros similares, para la sostenibilidad de la naturaleza en la producción. Pero vamos camino a que esto tiene que ser la regla general y no la excepción en unas empresas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que comenzar a incorporar nuestra capacidad para incorporar el conocimiento ancestral, como se mencionaba por el doctor Arango ahorita. Que tenemos que comenzar a pensar de qué manera entramos a ese siglo XXI realmente con nuestras empresas y con nuestro comercio. ¿Qué reglas son las que tenemos que cambiar? ¿Qué ajustes tenemos que hacer al interior de nuestra capacidad de producción? ¿Cómo sincronizamos mejor nuestras políticas para la atracción de inversión? Y que eso nos ayude en el proceso de transformación de las cadenas regionales y globales de valor. Esa sería mi reflexión final, Juan Carlos, y agradecerles nuevamente a ustedes por la invitación y a mis colegas de panel por la oportunidad de escucharlos. Muchas gracias, doctor Sergio. Y gracias a nuestros 4 panelistas, al doctor Pedraza, al doctor García, al doctor Arango, al doctor Sergio, por su participación, por sus importantes comentarios y visiones, todos pensando en que la regionalización es el camino, la fortaleza hacia el interior de nuestras economías. Es muy importante, sin perder la identidad de cada uno de los gobiernos y de cada uno de los países, pero es que unidos somos más que desunidos.
La unión hace la fuerza y nuevamente mil y mil gracias a la Cámara de Comercio y a todos los participantes por estar aquí, y presento excusas porque nos demoramos unos minutos más.